Viene el pastor Eduardo Montiel Fossati, amén, que el Señor les bendiga. Amén, bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? A su nombre. Bien, voy a invitarle así rápidamente a ir al libro o Evangelio de Lucas, capítulo 24, porque en esta noche vamos a, hermano, a continuar con el estudio que hemos iniciado ya hace unas semanas atrás acerca de el bautismo del Espíritu Santo, hablando en otra lengua. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Y vamos a ir rápidamente a Lucas capítulo 24, versículo 49, donde nos dice la palabra: en el nombre del Señor Jesucristo. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y el pueblo del Señor dice: amén, amén y amén. Tome su lugar, hermano, dando un gloria a Dios bien fuerte. Y vamos a continuar este estudio, hermanos, que comenzamos, hermanos, con, aleluya, el tema de la ignorancia que había en el pueblo con relación a lo que es la palabra del Señor. Hablamos acerca de cómo el Señor Jesucristo comenzó a enfrentar a aquellos religiosos dogmáticos de su día, donde Él comenzó a decirle a ellos que tenían dos grandes problemas con relación a la palabra del Dios vivo y verdadero, que tenía que ver, aleluya, con la ignorancia de las sagradas escrituras, de que ellos no conocían realmente el poder de la palabra, no conocían las verdades de la palabra, no conocían la esencia, la sustancia de esta palabra que Dios había enviado para su pueblo, y en consecuencia ellos sencillamente interpretaban y aplicaban mal el volumen sagrado en todas las cosas que ellos tenían que hacer en cuanto a Dios. Pero también le dijo que ignoraban el gran poder del Espíritu Santo, el poder de Dios que podía hacer la cosa mucho más abundantemente de lo que creemos, de lo que pedimos, de lo que entendemos. Y le hizo ver a ellos que aquellas cosas que son imposibles para los hombres, estas cosas son posibles para el Señor. Que no puedes, hermanos, sencillamente echar de lado la palabra o el poder del Señor, sencillamente porque tú no concibes ese poder grandioso y maravilloso de nuestro Señor. Tenemos que tener claro que el Señor tiene poder, que estamos tratando con un Dios de poder que hizo todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, en las aguas, en el mar y debajo de ella. Todo lo que está ahí lo hizo el Señor, lo hizo hermoso en su tiempo. Es el poder del Señor a través de la palabra de poder. El poder es poder sobrenatural. Lo que dice el Señor, que el pueblo estaba ignorando por incredulidad a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Marcos 12, 24. Entonces respondiendo Jesús le dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Entonces queda claramente establecido el hecho de que cuando hay ignorancia en cuanto a las dos cosas fundamentales para caminar con el Señor, en cuanto a la palabra, en cuanto al poder, porque pienso que Dios te está limitado, porque pienso que tal vez eso no es para estos días, porque creo, aleluya, que esto es algo, aleluya, que no tiene ni pie ni cabeza, que la gente no lo va a entender, que no puede suceder. Entonces limitamos, dice el Señor, el poder de la palabra, el mismo poder del Dios que hizo los cielos y la tierra, y estamos limitando, hermano, la grandeza del Señor, porque Él sí tiene todo el poder. Hablamos acerca de que tenemos que entender, tenemos que desarrollar en nuestras vidas. Entonces, ¿para qué necesitamos el poder del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas? Porque el Señor dijo: recibiréis poder
Porque Él dijo claramente aquí, yo envío la promesa de mi Padre. Primero es una promesa que el Señor nos ha dado. Por esa misma razón es que no hay que pasársela pidiendo que me dé el Espíritu Santo, porque eso sencillamente indicaría que el Señor no nos los ha prometido. Pero si ya Él me lo prometió, no tengo que pedir algo que ya el Señor prometió. Tengo que aprender a recibirlo. Pero el Señor dijo, enviaré la promesa, porque Él prometió que nos daría su Espíritu, que lo pondría dentro de nosotros, que cambiaría el corazón de piedra en corazón de carne, que cogería la palabra, la metería en el corazón para que el hombre pudiese obedecer el mensaje glorioso de la palabra. Y Él dijo que iba a enviar esa promesa del Padre sobre nosotros. Pero dijo, quédense en Jerusalén. Le dijo a los discípulos, a los apóstoles, hasta que seáis investidos. O sea, que hasta que sean completamente, hermanos, embebidos en la presencia, en el poder de lo alto. Y el poder de lo alto no es otro que el poder del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que saber, debemos comenzar a comprender por qué el Señor nos quiere dar ese poder y por qué yo como creyente necesito el poder del Espíritu Santo y para qué lo necesito. Hablamos de 11 cosas, pueden haber más, sobre las cuales la Biblia dice que el poder del Espíritu Santo va a trabajar en nuestras vidas. Hablamos de poder para ser testigo de la grandeza del Dios que hizo los cielos y la tierra. Hablamos del poder, dice la palabra, para hacer maravillas, señales entre un pueblo que no conoce las cosas del Señor, entre el pueblo inconverso, que si no ve milagros, que si no ve maravillas, que si no ve el poder de Dios en acción, no quiere creer a la palabra. Pues bien, el poder es para que el Señor te use haciendo milagros y maravillas a través de la fe que Él te ha dado, para que ellos vean que sí hay poder del Señor. Pero dice que poder para orar por otros, para que reciban también el don del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Porque necesitamos orar para que las almas reciban, para que las almas sean llenas, para que las almas también, aleluya, sean investidas de ese poder desde lo alto. Y en cuarto lugar hablamos del poder para desatar las ataduras de la opresión diabólica, que es, hermano, lo que está sufriendo más que todo la humanidad de los días que estamos viviendo. La gente está oprimida por el diablo. La Biblia dice oprimidas por el diablo. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? No deprimidas. Se cambió la terminología para hablar de que no es un poder sobrenatural, sino que son los problemas de la vida, que son los nervios que se descontrolan, que son, aleluya, que soy aleluya, demasiado sensible y no soporto algunas situaciones. Pero la Biblia no lo dice así. Por eso que hay más de 4 en psiquiátricos, hay más de 4, aleluya, en lugares de gente demente y trastornada, a base de, hermano, de aleluya, de medicamentos para ablandar los nervios, para calmar, calmantes para esto, calmantes para que esté tranquilo, calmantes para que duerma, calmantes para que ande todo el día por la calle. Y esos calmantes llegan a trastornar, hermano, a destruir la mente, a hacer que la persona pierda la noción de la vida, de la realidad de que están viviendo, cuando muchas veces el problema no es de carácter orgánico. La Biblia dice que el problema es fuerzas diabólicas, o es que no crecen las fuerzas diabólicas. Hay demonios reales, hay espíritus que se mueven en medio de las tinieblas, entran en las casas, traspasan las paredes, mientras estás en las camas dormido. Ahí llega ese espíritu a tratar de tomar control. Algunos son poseídos y entonces dice la Biblia que comienza, hermano, la opresión por dentro y la opresión por fuera. Pero comienza el diablo a hacer ese trabajo hasta destruir la vida de las personas, dice la palabra del Señor. Cuando Cristo aparece, la Biblia dice, Hechos 10:38, que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando, oye esto, a todos los oprimidos
por el diablo, porque Dios ya estaba con él. Qué contradictorio es decir que creo en Jesús, que Jesús es mi Salvador, pero no creo en la palabra que Cristo dice aquí. No creo en la palabra de que Él anduvo sanando a los oprimidos por el diablo. Pues si no crees en su palabra, no crees en Él. Porque creer en Jesús es creer en la palabra de Él. Creer en lo que Él hizo. Creer en lo que Él desarrolló. Creer en su ministerio. Creer en el poder que estaba en Él. Entonces, si Jesús tuvo que ser ungido por el poder del Espíritu Santo, siendo el propio Hijo de Dios, cuánto más nosotros no necesitamos ese poder. No tenemos que estar ungidos, no tenemos que estar llenos de ese poder, porque si el propio Hijo de Dios necesitó la unción del Espíritu Santo, aleluya, para hacer las obras gloriosas de Dios en la tierra, cuanto más el pastorcito, cuanto más el evangelista, cuanto más el maestro, aleluya, de instituto bíblico, cuanto más el maestro de escuela dominicana, cuanto más los hermanos que llegan a la iglesia, todos necesitan la llenura y el bautismo del Espíritu Santo para hacer cosas gloriosas y maravillosas, dice la palabra del Señor. ¿Alguien está conmigo aquí, hermanos? ¿Alguien me sigue, hermanos? Quinto lugar, poder para ser un cristiano más lleno de gozo, paz y esperanza en el creer. Esto es fundamental, porque hoy por hoy, en lugar de los cristianos estar más alegres, como que están bravos porque se convirtieron al Señor, están bravos porque tienen que ir a la iglesia. Oiga eso. Están bravos porque tienen que diezmar y ofrendar, pero antes se lo daban al diablo y se lo daban reído, contentos, felices que el diablo le sacara el dinero y que no le devolviera nada. Pero ahora usted lo ve que en lugar de estar con gozo, en lugar de estar alegre, en lugar de estar felices, en lugar de estar dándole gloria a Dios, lo que anda es, hermano, aleluya, ya no quieren la fe, ya no sienten la fe, no sienten el gozo, la paz, el creer, aleluya, la esperanza en el Señor, de que el Señor va a venir, de que Él nos va a levantar, de que Él ya nos salvó, de que Él perdonó mi pecado. Eso es motivo suficiente para que yo esté todos los días gozoso, porque si pasa algo, si me toca partir, si tengo que irme de esta tierra, si tengo que entregar todo, dejar todo y partir, me iré directamente a la presencia del Señor, dice la palabra del Señor. Mira, en Romanos capítulo 15, vamos a comenzar a abrir Biblia. En Romanos capítulo 15, la Biblia dice en el versículo 13, y el Dios de esperanza, tienes un Dios que te da esperanza, pero ¿qué esperanza te da San Cristóbal? Dímelo, ¿qué esperanza te da San Cristóbal? ¿Qué esperanza te puede dar San Judas? ¿O qué esperanza te puede dar el divino niño? Dímelo. Un muñeco no puede darte esperanza, hermano. Una imagen, una estatua no tiene el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Porque todas estas imágenes representan tal vez, y tal vez no, a alguien que vivió, pero que ahora está muerto, sepultado y metido en lo más hondo de la tumba que le tocó. Pero Cristo no está en la tumba. Jesús se levantó y está sentado a la diestra de Dios Padre en el cielo, dice la palabra. Pero observa lo que dice Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. Él tiene que llenarte de gozo. Tiene que llenarte de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El poder, mira que la Biblia usa la palabra poder, para que sepa que es algo sobrenatural. Es algo que va a hacer las cosas, aunque en el mundo natural no se concibe, no se percibe, son imposibles. El poder del Espíritu Santo puede hacer todo esto, porque es el propio poder de Dios. Y ese es el poder que en esta noche necesitamos. En el sexto lugar tenemos poder para ser usado con potencia de señales y prodigios. Se parece al punto 3, pero Pablo le escribe a la iglesia de los romanos. Él le dice, aleluya, Dios te quiere usar. El Señor te quiere, aleluya, utilizar para que hagas algo para su obra, para que seas usado con poder. Porque cada vez que Dios usa a alguien, tiene que estar el poder. Porque el poder de Dios tiene
tiene que llegar y abrir las puertas. La gente no abre la puerta por su propia voluntad. El diablo impide que abra la puerta. El diablo se para y te dice: aquí no entras. Este hogar me pertenece. Esto es mío ahora. Yo soy el Señor en esta casa. Aquí no se usa la palabra. Aquí no se ora ni se oye alabanza. Aquí lo que se hace es que se bebe alcohol. Aquí se baila pindinga. Aquí se baila lambada. Aquí se baila reggaetón. Aquí lo que hacemos es que se coge droga. Aquí la gente es inmoral, sucia, pervertida. Eso es lo que dice el diablo. Pero dice la Biblia que el poder del Espíritu Santo abre la puerta y salva a las personas. Dice la palabra del Señor. En el capítulo 15 de Romanos, versos 18 y 19, dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Oye lo que dice Pablo. Dice: con la palabra y con las obras. Y dice: con potencia de señales. Potencia significa poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Ahí es donde el Señor quiere llegar. Que sepas que es el poder del Espíritu de Dios el que va a usarte. Sal a llevar la palabra. No espere que la gente llegue a buscarte a ti. Sal a llevarle la palabra. Hermano, pon en mente unas cuantas personas. Voy a visitarla, voy a llevarle el tratado. Voy a hablarle del Señor. Voy a decirle que necesitas de Dios. Voy a decirle que Cristo murió por él. Voy a decirle a este hermano: necesitas, aleluya, recibir el poder del Espíritu Santo, porque es poder para que seas usado. Dios te quiere usar. Si ya tienes el Espíritu Santo, déjate usar por el Señor. Pero entonces lo que hacemos es que nos tragamos toda aquella realidad. Nos tragamos, queremos seguir igual que antes. No, la Biblia dice poder para ser usado con potencia de señales y prodigio. Ahí quiere el Señor hacer la obra. Ahí quiere el Señor utilizarte. Por eso que dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. O sea que Pablo fue usado por Dios para que llevara el evangelio a pueblos donde la gente no lo quería, donde la gente lo echaba afuera, donde lo metían preso, donde lo golpeaban, lo estropeaban, le daban palos, le daban piedras, le daban trompadas, patadas, de todo. Pero él dice: vale la pena contar de que almas se vuelvan y se conviertan al evangelio del Señor. Y dice que él fue allá por la obediencia a los gentiles para que se volvieran al Señor con la palabra y con las obras. Dice: con potencia de señales. Dios comenzó a usarlo con señales en medio de la gente. Ahí el Señor sanaba al enfermo. Ahí el Señor levantaba al paralítico. Ahí el Señor levantó hasta muertos. ¿Sabe por qué? Para que la gente viera que el poder de Dios es verdad. Existe el poder del Señor y señales, prodigios en el poder. Siempre dice: en el poder del Espíritu Santo, para que el pueblo sepa. No se trata de él. Él es un hombre igual que tú, pero es un hombre usado por Dios. Es un hombre ungido por Dios, como Dios ungió a Jesús de Nazaret para que éste anduviera haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. En séptimo lugar, necesitas el poder. El Señor nos da el poder, pone el poder en nuestra vida para demostrar, para que tú demuestres dones y poder del Espíritu Santo donde se predique la palabra. Donde vayas a predicar la palabra, que se vea la gloria del Señor, que se vea el poder del Señor, que se vean los dones del Señor, que se vea Dios tocando las vidas, que se vea Dios quebrantando los corazones. Ya comenzamos a ver el don del Espíritu Santo, la presencia del Señor, trayendo arrepentimiento, haciendo que la gente se vuelva a Dios, haciendo que la gente, aleluya, no quiera pecar más, aleluya, tocando, bautizando con su Espíritu Santo. Ahí es donde vamos a ver que ese poder es para demostrar los dones y el poder del mismo Espíritu Santo donde vayas a predicar, donde lleves la palabra, donde hables con la gloria del Señor, donde hables con fe la palabra. Dios hará la obra, dice la palabra del Señor. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Capítulo, versículo, punto 7. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2, hermanos.
¿Está conmigo? Venga. Poder para demostrar dones y poder del Espíritu Santo donde se predique la palabra. Mira cuando Pablo le escribe ahora a los Corintios. 1 Corintios 2. ¿Qué dice Pablo? Versículo 4. Pablo llega y le dice, y ni mi palabra, para que se diera cuenta que usted necesita el Espíritu Santo. Necesita ese poder para hacer cosas gloriosas para Dios. Porque él dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, escucha, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, ¿qué dice el apóstol? Aquí no estoy demostrando el poder que yo tengo porque yo soy hombre igual que todos. Yo no tengo ningún poder, pero al Dios que yo le sirvo, ese Dios sí tiene poder. El Dios que yo le sirvo, el Espíritu que yo he recibido, es un espíritu de poder. Porque el Señor lo dijo, quédate en Jerusalén hasta que seas investido de poder desde lo alto. Y Cristo dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No saques eso de tu mente. Mantén eso en ti. Mantén ese concepto. Mantén esa doctrina. Mantén esa enseñanza. Poder de Dios. Necesito poder de Dios. Necesito el poder del Espíritu Santo. Necesito el poder para que Dios a través de mí obre señales. Obre maravillas, sobre milagros, sane los enfermos, va a orar hasta por los niños y Dios lo va a sanar. Porque no es mi palabra ni mi predicación, que vino con palabras persuasivas de humana sabiduría. Cuando predico lo hago con la demostración del Espíritu y del poder. Es el poder del Señor. Entonces, ¿para qué necesitas, mi hermano querido, el poder? Para demostrar dones y demostrar poder del Espíritu Santo, donde prediques la palabra del Señor sin miedo y sin temor. En octavo lugar, ¿para qué? Dice poder para que el hombre interior, porque tenemos un hombre interior, sea fortalecido con todo poder. Por eso que algunos no se mantienen en los caminos del Señor, porque interiormente no tienen la fortaleza, no tienen la firmeza, no tienen la gloria de Dios, no tienen el poder, no tienen el aguante para soportar las luchas, las pruebas, los ataques, para soportar el decaimiento, el desánimo, viene sobre ellos, porque son fuerzas demoníacas y no tiene la fuerza. Tú no puedes ser fuerte solamente físicamente, tienes que ser fuerte espiritualmente. Es decir, internamente tienes que fortalecerte por el poder del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué fuerza puede tener alguien que nunca ha recibido el Espíritu Santo, que jamás ha recibido el don del Espíritu Santo hablando en lengua? Él no puede pelear contra las fuerzas del mal. Él no puede pelear con el desánimo, porque el desánimo es un mal espíritu. Pero si tienes el Espíritu Santo, puedes enfrentarte con él, puedes orarle al Señor, puedes clamarle al Señor, puedes reprender esa fuerza extraña en el nombre de Jesucristo. Y aunque te sientas decaído, esa fuerza se va. Esa fuerza tiene que apartarse, esa fuerza tiene que irse. Tú tienes que hablarle y decirle en el nombre de Jesucristo, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, fuera, apártate de mi vida, apártate de mi casa. ¿Cómo vas a defender a tus hijos pequeños si no tienes el poder del Espíritu Santo? Dice la palabra del Señor. Poder para que el hombre interior sea fortalecido con todo poder. Efesios 3:16. Escucha. Porque lo necesitamos con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Efesios 3:16. Para que os dé, escucha bien, el Señor, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder. Por eso que te caes. Por eso que no soportas las tentaciones. Por eso que el diablo te pone cualquier tentacioncita por ahí y caes como una papaya madura.
Por eso que no puedes mantenerte firme 6, 7, 8 meses antes de pecar. Porque no tienes poder, no estás fortalecido, no tienes la fuerza del Señor, no tienes el poder en el hombre interior. ¿Cómo viene? Por el Espíritu. Pero algunos quieren ese poder sin ellos tener primero el Espíritu Santo. No es de esa manera que Dios da el poder. El poder lo da cuando Él entra en ti, cuando te bautiza con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu viene a ser morada permanente dentro de tu vida, porque va a cambiar tus hábitos, tu manera, tu costumbre, tu forma de pensar, de querer, de sentir, aleluya, de buscar la presencia del Señor, porque es ahí donde Él te va a fortalecer para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Mira, el ser fortalecidos con poder en el hombre que interior, pero dice por su Espíritu. Él me va a llenar, Él me va a fortalecer, Él me va a ayudar a que yo quiera, hermano, orar. Porque cuando no tienes el Espíritu Santo no quieres orar, no tienes el deseo de orar. Tienes el deseo de estar en otras partes. Tienes el deseo de hacer otra actividad. Tienes el deseo de usar tu vida para otro tipo de cosas que no es buscar la presencia del Señor, que no es meterte en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque te falta el poder del Espíritu Santo en el hombre interior. Tienes un hombre interior. No solamente eres materia, no solamente eres carne, no solamente eres músculo, no solamente es ese cascarón exterior. No, dentro de ti está quien tú eres realmente. Ahí es donde quiere ir el Espíritu Santo, juntarte contigo dentro de ese mismo cuerpo y darte la fortaleza para que el diablo no te pueda vencer, dice la palabra del Señor. En noveno lugar, poder ¿para qué? Para recibir mucho más, no mucho menos de lo que pedimos o de lo que entendemos. Entonces el Señor quiere llevarte aquí, hermano, a otro nivel. Todo esto por el Espíritu Santo, cuando Él es bautizado con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Si no eres bautizado con el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, entonces todo esto es muy difícil, o será de manera limitada que se moverá dentro de tu vida. Pero es el poder del Espíritu moviéndose. Mira que la Biblia dice que Él me quiere dar mucho más. Digo, no mucho menos. O sea que cada día el Señor quiere darnos más de Él, más de su fuerza, más de su poder, más de su gloria, más de su, o sea, siempre es más. El Señor nunca quiere retroceder en tu vida, ni que tú retrocedas en tu servicio al Señor, no, sino que vayas cada día acá, que dice la Biblia, de victoria en victoria, de gloria en gloria, que vayamos mucho más, buscando mucho más la gloria del Señor, buscando más la grandeza del Señor. Entonces eso se logra cuando eres sometido a la presencia del Señor, cuando te sometes al Espíritu. Aquí es donde viene la lucha de cada quien. Todo esto poder, todo este poder que el Señor nos quiere dar, tiene, aleluya, una base fundamental. ¿Cuál es? Primero, recibir el Espíritu Santo. Y segundo, someternos, obedecer, sujetarnos a la insinuación del Espíritu Santo a través de su palabra. Si no, aunque lo tengas, no recibirás nada. Porque no te sujetas, no te sometes, no te pones en las manos del Señor. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso, dice aquí, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Cómo lo hace? Dice aquí, según el poder que actúa en nosotros. Y el poder que actúa en nosotros, ¿cuál es? El poder del Espíritu Santo, que el Señor le dijo a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces tenemos que darnos cuenta que el poder se va a mover, pero se va a mover en virtud y en razón de ¿qué? De que voy a buscarlo, de que me voy a sujetar, de que me voy a poner en las manos de Dios, de que voy a hacer lo que Dios manda, de que voy, aleluya, a hacer y sujetarme y ponerme sumiso en la presencia del Señor. Quiero aprender, quiero que el pastor me enseñe la palabra, quiero estar en la iglesia, no me quiero apartar de ahí. Subiré a cada culto, a cada momento, estaré ahí, alabaré al Señor, cantaré, haré todo lo que esté en
de mi parte para ver la gloria de Jehová en mi propia vida, porque yo necesito el poder del Espíritu Santo en mi vida. Poder en el 10º lugar, poder para ser, hermano, para no ser cobarde, porque a veces el creyente se acobarda en medio de lucha, en medio de pruebas, abandona, se va, se decae. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu cobarde, no tiene esa valentía del Señor. Pero el Espíritu Santo sabe qué hace, nos da valentía. Él te da coraje, Él te da anhelo, te da deseo, te da la fuerza, te da, aleluya, aquella fuerza espiritual interior para no ser cobarde, sino para ser que alguien que va a cumplir con la obra del Señor con valentía. Vamos con valor, porque vamos confiando en el Señor, vamos confiando en su palabra, vamos confiando en su presencia, dice la palabra del Señor. Entonces, pastor, ¿para qué necesito ese poder? Poder para no ser cobardes en el cumplimiento de la obra de Dios. Pablo le escribe al joven Timoteo. Y Pablo le dice al joven Timoteo que esto es indispensable para que él sea un hombre de Dios usado con poder de Dios. De lo contrario, sería difícil que Dios te usara con ese poder. Pero ahí en 2 Timoteo capítulo 1, fíjate para que veas. Ya hemos visto 10 cosas para lo cual necesitamos el poder del Señor. ¿Está conmigo? El poder, hermano. Pablo le escribe a este joven y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Aquí comienza Pablo. O sea, enseñando, mostrándole, indicándole, no tienes que ser cobarde. Porque el espíritu que Dios ha hecho morar en ti es un espíritu de valor. Es un espíritu de amor, de dominio propio, pero no es un espíritu cobarde. Y Pablo le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Mira lo que dice, sino de poder. Cuando es poder, no hay cobardía. Cuando es poder, lo puedo vencer todo. Si tengo el poder de Dios, nadie me puede hacer frente. Si tengo el poder de Dios, las puertas se abrirán. Si tengo el poder de Dios, el que se oponga a lo que quiero hacer para Dios, Dios lo quitará de una manera o de otra. Y Él le dice, recuerda, no es cobardía. No te acobardes, no te eches para atrás, no tengas miedo, no tengas temor, aleluya. No le oigas a los problemas, no le oigas al ataque del diablo. Enfréntalo con ese poder que el Señor te ha dado, dice la palabra del Señor. En 11º lugar, ¿poder para qué, pastor? Poder para volver a dar vida al cuerpo por el Espíritu Santo si vive en nosotros. Ese poder del Espíritu Santo, cuando usted lo recibe, es el poder que hace residencia permanente en su cuerpo, en su propia vida, para que cuando el Señor aparezca por segunda vez, dice la Biblia, entonces ese mismo poder es el que va a darle vida a nuestro cuerpo otra vez. La Biblia le llama vivificar, significa volver a dar vida. Te va a volver a levantar. Mira si es poderoso y si es grandioso el poder del Espíritu Santo, que va a recoger todo lo que tú tienes en la tierra, en tu sepultura, lo va a volver a recoger, lo va a volver a amar, va a volver a amar tu cuerpo, para que tú puedas, dice la palabra del Señor, aleluya, recibir, aleluya, la vida nuevamente por ese poder. Es tan extraordinario que el diablo no puede evitar que el Señor te vuelva a dar vida. El diablo no puede evitar que el Señor te levante otra vez de entre los muertos, dice la palabra. Y aunque el cuerpo se haya disuelto en la tierra, el diablo, dice la Biblia, que el diablo no puede evitar que el Señor te levante, y el poder del Espíritu Santo va a volver a formar tu cuerpo del polvo de la tierra como al principio, y te va a volver a poner en pie, y entrará, aleluya, la presencia, tu propia alma en su cuerpo, y volverás a la vida, dice la palabra del Señor. Pero eso sí, tienes que tener primero el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, ¿quién te levantará? ¿Quién va a volverle a dar vida a tu cuerpo? ¿Cómo va a tomar la sustancia,
a tomar el cuerpo del polvo de la tierra, donde fueron, aleluya, sepultados hombres por miles de años y vivieron y murieron sirviéndole al Señor. Pero el poder de Dios no, aleluya, no tiene limitaciones. El Espíritu Santo llega y vuelve y levanta, así como hizo en el valle de los huesos secos. Comenzó a juntar los huesos y la carne comenzó a subir. Pastor, ¿y de dónde salió la carne? Dios la puso, Dios la trajo otra vez la puso en el cuerpo, la volvió a armar, volvió a hacer que se volviera carne y, aleluya, entrara a cada carne y tomara parte en su cuerpo, en su hueso, y comenzó a levantar otra vez. De esa misma manera que levantó ese ejército, Él nos levantará a nosotros, dice la palabra del Señor, pero por el poder del Espíritu Santo que vive en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Mira Romanos capítulo 8. Vamos a ver esto. Romanos capítulo 8. ¿Alguien me sigue? Está en la Biblia, pastor, está en la Biblia. Y lo vamos a leer de la palabra. Porque la Biblia, Pablo dijo que no quería que ignorásemos estos misterios. Y Pablo, la palabra favorita de Pablo es no ignoréis. O sea, tienes que saberlo. ¿Qué va a pasar? Poder recibimos del Espíritu Santo para volver a dar vida al cuerpo por el Espíritu Santo. Si Él vive en nosotros, yo no puedo asegurarle a nadie por la palabra que si no ha recibido el Espíritu Santo hablando en otra lengua, como dice la Biblia, Dios lo va a levantar otra vez de los muertos para irse con el Señor. Yo sé que todos resucitarán, pero no todos se irán con el Señor, sino los que tienen el Espíritu Santo hablando en otra lengua. Y Pablo lo dijo así claramente. Es lo que dice la Escritura, es lo que dice la palabra. ¿Alguien está conmigo? Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Dice la Biblia que el Espíritu entró en el Señor, levantó, le dio vida al cuerpo del Señor. De esa misma manera, el Señor, el Espíritu Santo, nos va a dar vida a nosotros. Esa es la prueba que tenemos de que volveremos a tener la vida como antes, pero ahora en un cuerpo glorificado. Entonces lo que va a suceder es que el Espíritu Santo entrará en ti, ya entró en ti, regresará. ¿Y regresará con quién? Con tu alma, con tu propio espíritu. Volverá a juntar tu cuerpo, lo levantará de los muertos y tomará otra vez, aleluya, tu alma, tu espíritu, aleluya, posesión de ese cuerpo. Pero esto lo va a lograr ¿cómo? Por el Espíritu Santo que mora en ti. Y te levantará, dice la Biblia, como levantó también al Señor Jesús de entre los muertos. ¿Así, pastor? Sí, así. Vamos a leerlo otra vez. Romanos 8:11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. O sea, que el Espíritu que tiene que morar en ti y en mí es el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús. El Espíritu Santo levantó de los muertos a Jesús. Si ese Espíritu vive en ti, entonces dice aquí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces aquí no queda duda. Aquí Pablo está diciendo el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús. Ese mismo Espíritu es quien te va a levantar a ti. Si no tienes ese Espíritu en ti, entonces, ¿cómo te vas a levantar? Es mi pregunta. ¿Quién te levantará? Porque el único que tiene el poder para volverle a dar vida a los cuerpos después de muerto es el Espíritu Santo, que tiene el poder de darle vida como le dio vida al cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si estás sirviendo al Señor y estás caminando en la palabra del Señor, tienes que hacerlo correctamente. Tienes que hacerlo como dice la palabra. Tienes que hacerlo, no es un juego religioso. De nada sirve que corras, que brinques, que saltes, aleluya, que te muevas para allá y para acá y que estés muy gozoso. Tienes que estar seguro de que tienes el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que lo tienes dentro de ti. Porque si no lo tienes dentro de ti, nunca te levantarás para irte a la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor.
¿Cómo así, pastor? El Espíritu Santo vivificará los cuerpos mortales en lo que se conoce como el día de la redención. Si yo no tengo el Espíritu Santo, Dios no me levantará para ir a recibir al Señor en el aire. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo va a hacer ese trabajo en lo que se conoce en la Escritura como el día de la redención. Si lees Efesios capítulo 4, ven conmigo. ¿Está conmigo? Efesios capítulo 4. Amén. Vamos al versículo. Vamos al versículo, hermanos. Aleluya. Al versículo 30. Amén. Lee conmigo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. El sello de Dios. ¿El sello de Dios qué es? El bautismo del Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, pero dice aquí, para el día de la redención. Ya hay unos que no saben cuál es el día de la redención. El día de la redención es el día de la resurrección cuando Cristo venga. Ese día es que veremos realmente quiénes son los que son salvos de verdad. Hasta ese día nadie conoce realmente quién es salvo. Cada uno dirá que es salvo. Gloria a Dios si estamos en la iglesia y estamos sirviendo al Señor. Pero este día es que se va a ver quiénes se levantarán y quienes no se levantarán. Pero el día de la redención es el día de la resurrección cuando Cristo venga. Dice la palabra, redención es recibir el cuerpo glorificado para ir a la eternidad con la presencia del Señor. Para esto, ¿qué necesitamos? El Espíritu Santo que leímos en Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado, dice aquí, para el día de la redención. ¿Y cuántos cristianos no andan caminando felices en las calles ni nunca han recibido el Espíritu Santo? Ellos no están preparados. Usted lo ve con saco y corbata, lo ve con unos trajes preciosos, lo ven con una Biblia grandotota, lo ven vociferando hasta en las calles. Llegan al templo para que le vean que tiene buena ropa, que Dios los está bendiciendo, pero no tienen el Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu Santo, no tienes el Espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús con ropa y todo, te puede llevar o te llevará el diablo al infierno con esa ropa lujosa, porque nadie te levantará el día de la redención para recibir al Señor en el aire. Antes de esa ropa, lo que más necesita es la presencia del Espíritu Santo. Es el bautismo del Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu Santo. Es el sello del Espíritu Santo en tu vida. Porque necesitas el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Para que me levante a mí también, dice la palabra del Señor. Ahora observa algo interesante. Ya vimos cuál es el día de la redención y ya te lo expliqué. Pablo se lo explicó a los romanos. Le dejó dicho a los romanos sencillamente que tenían que estar listos para ese día, que tenían que estar preparados. Pero no camines por la calle, hermano, como que estás muy bien con Dios, como que tienes todas las bellezas de Dios, como que ya tienes la puerta abierta nada más que te presente y entre. Necesitas el Espíritu Santo para poder entrar un día al reino celestial, al reino de Dios, para que te levantes de esta tierra y recibas al Señor en el aire. Necesitas el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, porque si no, no te levantará. Mírame Romanos capítulo 8. Los pastores están peleando para ver quién es apóstol y quién no es apóstol. Que le llamen apóstol. Quieren que le llamen apóstol. Ay, las apóstolas, no le digas que no son apóstol, porque te buscaste un problema más grave que lo que te puedes imaginar.
Porque quieren que los hermanos que le rindan culto a su personalidad, pero se les olvida que su grey necesita que los ministren, que le ministren el Espíritu Santo, que sean llenos del Espíritu Santo, y a ellos les importa un bledo si lo tiene o no lo tiene. Le dicen a la iglesia: usted búsquelo, te póngase a buscar, que el Señor lo llene. Ahora depende de usted. No era así. Los apóstoles iban a orar por las personas, iban a orar donde recibían al Señor para que fueran llenos del Espíritu Santo, porque ellos sabían, aleluya, lo necesario, lo importante que era que la iglesia fuera llena del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Mira Romanos 8:23. Nosotros mismos, dice Pablo. ¿Lo tienes? Yo estoy leyendo de donde dice nosotros mismos. ¿Llegaste ahí? Que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos. Pablo le está diciendo esto a los romanos. Gemimos dentro de nosotros mismos. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Está hablando de su alma y su espíritu, que está dentro de ¿qué? De su cuerpo. Nosotros también gemimos esperando ¿qué cosa? Dice la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Entonces, ¿qué Pablo está diciendo aquí? Dice: estoy esperando el momento en que el Espíritu Santo venga y nos cambie este cuerpo por un cuerpo glorificado. Dentro de mí estoy gimiendo, estoy llorando, estoy clamando. Quiero que el Señor venga, que se acabe este mundo ya, que el Señor me dé la redención, que el Señor me dé el cuerpo glorificado, que el Señor nos levante y nos lleve a la presencia del Señor. Tenemos que entender esa palabra, hermano. Tenemos que entender ese mensaje, hermano. Tenemos que entender esa realidad, hermano. Necesitas el Espíritu Santo. Si no lo tienes, mejor que lo busques ya. Porque nadie te va a asegurar que todavía vivirás el día de mañana. Estás aquí hoy, pero mañana nadie lo tiene comprado. Nadie lo tiene seguro. Si te mueres sin el Espíritu Santo, lo siento por ti. Lo lamento, aleluya. Porque no puedo decirte con la Biblia que el Espíritu Santo te va a levantar, porque no lo tiene. Necesitamos el poder del Espíritu Santo con nosotros. 11 puntos que he tocado, para que veamos la necesidad de tener el don del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. En esta iglesia, pequeñita como usted la ve, en esta iglesia oramos por las personas para que reciban el Espíritu Santo. Y le enseñamos qué va a sentir, cómo se va a sentir para que reciba el Espíritu Santo, porque queremos que la gente se salve. Aquí el pastor no está peleando para que le llamen apóstol, para que le llamen obispo, para que le llamen avispa. Aquí nadie pelea por eso. Aquí queremos servirle al Señor y hacer el trabajo para Dios. Ministrar las almas y que ellas sean salvas en el día de la redención. Póngase de pie conmigo.